La mayoría de las personas creen que la manifestación se trata de esfuerzo interminable, de empujar más fuerte, de hackear algún sistema invisible con afirmaciones y trabajo duro. Pero si alguna vez lo intentaste, ya lo sabes. Se siente como correr en una cinta que nunca se detiene. Cuanto más empujas, más agotado te sientes. Y aún así, lo que quieres no aparece. Hay una razón, y no es la que la gente suele decirte. Porque debajo de la superficie de nuestra vida cotidiana existe una ley que opera creas en ella o no. Llámala un código oculto. No responde a la fuerza ni a la súplica. Responde a algo mucho más sutil, algo que la mayoría de las personas pasan completamente por alto. No estoy hablando de superstición, no estoy hablando de pensamiento mágico. Estoy señalando aquello que incluso la física insinúa, el efecto del observador, la forma en que la propia materia parece reorganizarse dependiendo de la conciencia que la observa. Pero aquí está la parte que los científicos evitan decir en voz alta. La observación no se trata solo de tus ojos, se trata de la frecuencia total de tu ser, tu sistema nervioso, tu identidad, la manera en que encarnas una posibilidad antes de que exista. Esa es la señal que el código escucha. El código cuántico oculto no se preocupa por tu lista de deseos, se preocupa por la coherencia, si tu cuerpo y tu mente están transmitiendo el mismo mensaje, y si no lo están, ya conoces el resultado. Retraso, resistencia, la sensación de casi, pero no del todo. Quiero mostrarte algo contraintuitivo, lo opuesto exacto al condicionamiento cultural que te han enseñado, porque en el momento en que dejas de forzar, el código finalmente empieza a responder. Y una vez que entiendes cómo funciona, se vuelve obvio por qué el camino antiguo nunca pudo. Así que vamos a romper esto. Piensa en la realidad menos como una bóveda cerrada y más como una emisora de radio. La mayoría de la gente gira el dial con las manos desnudas, intentando desesperadamente aclarar la estática. Repiten afirmaciones, visualizan más fuerte, intentan creer más. Pero la verdad es que la emisora no responde al esfuerzo, responde a la sintonización. Este es el código cuántico oculto. Cada posibilidad, cada línea de tiempo ya existe, como innumerables emisoras zumbando en el aire a tu alrededor. No puedes crear una frecuencia forzándola, solo puedes sintonizarte con ella. Y la sintonización no ocurre en la superficie de las palabras, sino profundamente en el cuerpo, en los patrones que tu sistema nervioso transmite sin que te des cuenta. Aquí es donde el efecto del observador cobra vida. La ciencia nos muestra que cuando algo es observado, se comporta de manera diferente que cuando no lo es. Pero ¿qué cuenta como observación? No solo tus pensamientos, tus células están observando, tu postura, tu respiración, tu identidad no dicha. Todo ello está moldeando la manera en que el campo te lee. El código cuántico no solo pregunta, ¿qué quieres? Pregunta, ¿quién estás siendo mientras lo quieres? Por eso alguien puede sentarse en meditación durante horas, visualizando millones en el banco, pero si su cuerpo está contraído en modo supervivencia, si su sistema nervioso está sintonizado con la carencia, el código capta esa estación en su lugar. Es como intentar sintonizar jazz mientras el dial está bloqueado en estática pesada. No obtienes silencio porque no intentaste lo suficiente. Obtienes estática porque estás sintonizado con la estática. Aquí está el cambio. Una vez que comprendes que la realidad se trata menos de forzar y más de frecuencia, la manifestación deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como un experimento en resonancia. Empiezas a notar las pequeñas formas en que tu sistema ya sea coincide con lo que deseas o lo aleja, y en el momento en que vislumbras eso, todo lo que te han dicho sobre pensar en positivo, de repente parece superficial. Porque no se trata del brillo de tus pensamientos, sino de la coherencia de tu señal. Pero si eso es cierto, surge una gran pregunta, una que la mayoría de los maestros evitan, porque hace estallar toda su fórmula. Si la sintonización es el secreto, entonces, ¿por qué tantas personas sienten que están sintonizadas y aún así nada sucede? Ese es el mito que necesitamos desentrañar a continuación. El mito es que si solo piensas lo suficiente, o imaginas lo suficientemente vívido, el universo no tiene más remedio que entregártelo. Ese es el mensaje pulido que se vende en todas partes. Mantén la imagen en tu mente y la realidad se doblará.
Pero seamos honestos, ya lo has intentado. ¿Y qué sucede normalmente? Tal vez un estallido breve de motivación, tal vez una buena sensación durante un día o dos, y luego la caída. Las facturas siguen allí. El silencio después de enviar ese mensaje de texto sigue allí. La presión en tu pecho no desaparece solo porque te forzaste a visualizar más fuerte. Aquí está la verdad que a nadie le gusta decir. Tus pensamientos conscientes son como la música de fondo en un café. Agradable, tal vez relajante, pero no el evento principal. Lo que realmente impulsa la atmósfera es el zumbido más profundo, la frecuencia que proviene de tu cuerpo, de tu sistema nervioso, de tu identidad. Eso es lo que el código cuántico oculto escucha realmente. Déjame aterrizar esto en algo real. Imagina esto. Acabas de enviar un mensaje a alguien que realmente te atrae. Miras la pantalla. Pasan los minutos. No hay respuesta. Tu mente comienza a repetir afirmaciones. Soy amado, soy magnético, soy elegido, pero tu cuerpo te traiciona. Tu pecho se tensa, tu estómago se anuda, tu respiración se vuelve superficial. Te dices a ti mismo que estás confiado, pero la señal que realmente estás transmitiendo es de pánico, de carencia, de necesidad de validación. Ahora aquí es donde la metáfora de la radio lo deja claro. En la superficie, piensas que estás sintonizado en la emisora de amor y conexión, pero tu cuerpo está bloqueado en miedo al abandono, y el código cuántico no responde a tu lista de reproducción de afirmaciones, responde a la estación que realmente está zumbando en tu sistema nervioso. Por eso tantas personas se agotan con las prácticas de manifestación. Siguen acumulando pensamientos encima de la tensión, y luego se preguntan por qué nada cambia. Confunden el ensayo mental con la coherencia energética, y hasta que reconozcan la diferencia, el código siempre les dará resultados mixtos. Así que el mito que estamos desmontando aquí es simple. Pensar por sí solo no es suficiente. El pensamiento consciente es solo una fracción de la señal. El verdadero descifrador de códigos es la coherencia. Cuando tus pensamientos, sentimientos y estado encarnado finalmente coinciden. Es entonces cuando la emisora entra con claridad. Pero por supuesto, esto plantea el siguiente gran obstáculo. Si la coherencia es la clave, ¿cómo la desbloqueamos cuando el cuerpo está atrapado en viejos patrones de miedo? El sistema nervioso es el guardián oculto del código cuántico. Puedes tener el tablero de visión más inspirador del mundo, pero si tu cuerpo no se siente lo suficientemente seguro como para permitir que esa realidad entre, la señal colapsa antes de transmitirse. La seguridad no es solo un complemento agradable, es la base de la coherencia. Piénsalo, cuando tu sistema nervioso está en modo de supervivencia, todo tu ser está transmitiendo contracción. Tu respiración se vuelve superficial, tus músculos se tensan, tu conciencia se estrecha. En ese estado, el cuerpo está sintonizado con el peligro, no con la posibilidad. El campo cuántico escucha eso como tu emisora, y la realidad lo refleja de vuelta. Por eso las oportunidades parecen desvanecerse, por eso la gente se aleja, por eso el tiempo siempre se siente fuera de lugar. Pero aquí está la verdad sutil. La seguridad no es algo que esperas que el mundo te dé. Es algo que practicas crear dentro de tu propio sistema. Y una vez que aprendes a regularte, una vez que tu cuerpo se siente en casa incluso en la incertidumbre, tu frecuencia cambia de manera natural. No tienes que fingir sentimientos positivos. Empiezas a transmitir la señal genuina de apertura, que es la coincidencia real con la realidad que estás llamando. Déjame darte una pequeña práctica ahora mismo. Solo 45 segundos. Pausa. Coloca una mano en tu pecho, otra en tu vientre. Cierra los ojos si puedes. Inhala lentamente por la nariz, lo bastante profundo como para que tu mano inferior se eleve. Retén el aire un instante. Y ahora exhala el doble de largo que la inhalación, como un suspiro lento de alivio. Hazlo otra vez. Inhala profundo, suave, pausa. Luego suelta el aire el doble de tiempo. Mientras respiras de esta manera, deja que tus hombros caigan. Siente el suelo o la silla sosteniéndote. Susurra en voz baja para ti mismo. Ahora mismo, estoy a salvo para existir. Lo que acabas de hacer fue más que relajación. Cambiaste el dial de tu emisora. Le dijiste a tu sistema nervioso que no necesita vigilar el pasado ni tensarse para el futuro. Y cuando el sistema se siente seguro, la coherencia se vuelve posible.
Los pensamientos y los sentimientos dejan de pelear entre sí. La señal se aclara. Por eso la regulación no es opcional en la manifestación, es la base. Sin ella, estás transmitiendo dos canciones diferentes al mismo tiempo. Con ella, te conviertes en una emisora clara a la que el código cuántico realmente puede responder. Pero hay una capa aún más profunda que la mayoría pasa por alto, porque la coherencia no solo se trata del estado momentáneo que creas, se trata de la identidad que encarnas con el tiempo, y esa distinción lo es todo. La mayoría de las personas se detiene en el nivel de estado, persiguen momentos de alineación, 10 minutos de meditación, un estallido de gratitud, una subida de un video motivacional. Y sí, en esos momentos la señal se aclara. Lo sientes, la vida fluye. Pero aquí está la trampa. Si tu identidad más profunda no ha cambiado, el estado se desvanece y la vieja frecuencia regresa como la gravedad. Piénsalo de esta manera. Un estado es como una canción que pones durante unos minutos. Una identidad es como la emisora a la que tu radio está permanentemente sintonizada. Puedes escuchar jazz un rato, pero si el dial vuelve a la estática después de que la canción termina, esa es la señal que el campo sigue leyendo. Y el código cuántico no se preocupa por lo hermosa que sea tu lista de reproducción temporal. Responde a la emisora predeterminada a la que sigues regresando. Por eso, forzar la positividad se siente agotador. Estás intentando sostener un estado que tu cuerpo aún no cree que sea hogar. Actúas como si fuera así, pero tu sistema nervioso sabe que solo estás de visita. Hasta que la señal se convierta en identidad, no se mantendrá. Llevémoslo a un marco de la vida real. Imagina a alguien preparándose para una entrevista de trabajo. Se motiva frente al espejo. Soy seguro. Soy capaz. Durante los primeros minutos, funciona. Entra al edificio vibrando con valor temporal. Pero en cuanto se sienta frente al entrevistador y siente el peso del juicio, el estado temporal se derrumba. La vieja identidad, no soy suficiente, estoy bajo presión, regresa. Y esa es la frecuencia que el código refleja. El gran cambio ocurre cuando dejas de obsesionarte con estados temporales y empiezas a cultivar una identidad que coincide con la línea de tiempo en la que quieres entrar. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo sentirme seguro ahora mismo?, comienzas a preguntar, ¿qué tipo de persona vive naturalmente en la emisora a la que quiero sintonizarme? ¿Y cómo empiezo a convertirme en eso? Porque aquí está el secreto. Cuando tu identidad cambia, los estados la siguen sin esfuerzo. La confianza no necesita ser invocada, se convierte en tu base. La abundancia no necesita ser forzada, se siente como hogar. Es entonces cuando la manifestación deja de ser una práctica y comienza a ser una forma de existir. Pero esto abre el siguiente salto, el que abre la puerta a la parte más desconcertante del código cuántico oculto. Si la identidad es la emisora, entonces elegir quién eres no es solo autoayuda, es literalmente cómo entras en líneas de tiempo paralelas. Y una vez que ves eso, nunca volverás a mirar la realidad de la misma manera. Estiremos aún más la metáfora de la radio. Imagina que cada identidad que podrías encarnar ya existe como una emisora. La versión de ti que está arruinada, ansiosa y estancada, esa es una emisora. La versión de ti que se siente enraizada, magnética y abundante, otra emisora. Identidades infinitas, frecuencias infinitas, todas vibrando al mismo tiempo en el campo cuántico. Aquí está la parte sorprendente. No creas estas emisoras, te sintonizas con ellas. Cada identidad ya lleva un conjunto completo de líneas de tiempo. Es decir, cuando cambias de identidad, no solo cambias cómo te sientes. Literalmente entras en una pista paralela de realidad donde aparecen nuevas personas, oportunidades y resultados. El código cuántico oculto no pregunta ¿qué quieres? Pregunta ¿qué identidad estás transmitiendo ahora mismo? Piensa en ello como entrar en una habitación llena de puertas. Cada puerta conduce a una versión completamente diferente de tu vida, pero no puedes abrir una puerta que no coincida con tu frecuencia. Si tu identidad está atrapada en siempre estoy atrasado, entonces por mucho que persigas, la puerta marcada como facilidad y flujo no responderá a tu mano. Puedes verla, puedes desearla, pero no podrás cruzar hasta que cambies la emisora. Así es como aparece en la vida diaria. Imagina que estás bajo presión económica. Las facturas vencen,
Tu pecho se aprieta, tus pensamientos se enredan, intentas visualizar abundancia, pero tu sistema nervioso está sintonizado con la supervivencia. Esa identidad de supervivencia es toda una emisora, atrae más estrés, más escasez, más gastos inesperados. Y hasta que cambies de identidad, el código seguirá reflejando eso. Pero en el momento en que comienzas a encarnar una nueva identidad, aunque sea de maneras pequeñas y sutiles, cambias la emisora. Por ejemplo, en lugar de repetir, estoy arruinado, estoy atrapado, te anclas en, soy el tipo de persona que siempre encuentra soluciones. Soy el tipo de persona que sabe que los recursos fluyen hacia mí. Esa identidad lleva consigo una línea de tiempo diferente. En esa emisora aparece dinero inesperado. Oportunidades que nunca hubieras imaginado cruzan tu camino. El campo se reordena, no porque lo forzaste, sino porque finalmente te sintonizaste con la puerta adecuada. Por eso la gente a veces experimenta lo que se siente como milagros, un avance repentino, una coincidencia asombrosa, una línea de tiempo que se colapsa de la noche a la mañana. No es al azar, es el efecto directo de cambiar de emisora al nivel de la identidad. Y una vez que ves esto, la verdadera pregunta se vuelve, ¿cómo ensayas una identidad tan profundamente que deja de ser un estado que visitas y empieza a ser la emisora en la que vives? Ahí es donde entra el conjunto de herramientas. Entonces, si la identidad es la emisora, ¿cómo la ensayas realmente? ¿Cómo entrenas a tu sistema para sostener una nueva frecuencia hasta que se convierta en tu base? La respuesta no es repetir la misma afirmación 1000 veces ni obligarte a creer algo que no crees. Es trabajar con herramientas que construyan un puente entre dónde estás y dónde te estás sintonizando. Piénsalo como desarrollar memoria muscular para tu frecuencia. La primera herramienta son las frases puente. Son expresiones que no te exigen saltar del miedo a la certeza en un solo paso. En cambio, crean un puente creíble. Por ejemplo, en lugar de «soy rico» cuando tu cuerpo sabe que tienes deudas, prueba con «estoy aprendiendo a sentirme seguro mientras el dinero fluye hacia mí». Eso no es negación, es un puente. Tu sistema nervioso puede aceptarlo, y con el tiempo, esa aceptación te permite caminar hacia la identidad de abundancia sin la estática de la incredulidad. La segunda herramienta son los anclajes somáticos. La identidad no es solo un pensamiento, es una postura, una respiración, un ritmo en el cuerpo. Elige un anclaje simple. Tal vez sea ponerte de pie con los hombros abiertos y el pecho erguido mientras respiras profundo y lento. Tal vez sea tocarte el corazón cada vez que quieras recordarte la nueva frecuencia. Ancla ese estado físicamente, para que cada vez que vuelvas al gesto, tu cuerpo recuerde la emisora que estás entrenando. La tercera herramienta son los ejercicios de encarnación. Son microprácticas que te permiten ensayar la identidad en acciones reales. Si tu nueva identidad es «soy el tipo de persona que se siente magnético en los espacios sociales», entonces no esperes a la noche perfecta de fiesta. Ensáyalo cuando entres en la tienda de comestibles. Sostén tu cuerpo como lo haría esa versión de ti. Haz contacto visual con el cajero. Los ejercicios pequeños construyen coherencia más rápido que cualquier cantidad de pensar y pensar en ello. Y la cuarta herramienta es un mini protocolo de coherencia. Prueba esto diariamente durante una semana. 1. Respira para la seguridad, como practicamos antes. 2. Di una frase puente que se sienta real. 3. Fíjalo con un anclaje somático. 4. Toma una acción pequeña y encarnada que coincida con la emisora que estás ensayando. Eso es todo. 4 pasos, 5 minutos. Hazlo de manera consistente, y el código empieza a escuchar una nueva señal. No como un destello, sino como tu nuevo predeterminado. Y aquí hay algo que me encantaría escuchar de ti. ¿Has notado que en el momento en que dejaste de aferrarte con tanta fuerza, lo que querías finalmente apareció? Cuéntame tu historia en los comentarios. Podría desbloquear el salto de alguien más, pero incluso con herramientas hay trampas sutiles que pueden arrastrarte de nuevo a la estática. Expondrémoslas ahora. Incluso con el conjunto de herramientas, es fácil deslizarse de regreso a los viejos patrones. El código cuántico oculto es sensible, y 3 trampas tienden a alterar la señal más que cualquier otra cosa: la urgencia, las señales divididas
y el sobrecontrol. La primera trampa es la urgencia. Cuando transmites desesperación, tu frecuencia colapsa. Piensa en sintonizar una radio mientras sacudes el dial con pánico. No aterrizas en una emisora clara, solo obtienes ruido. La urgencia le dice al campo, no lo tengo, no puedo sobrevivir sin ello. Y eso es exactamente lo opuesto a la identidad que estás tratando de encarnar. La salida no es negar la urgencia, sino reformularla. Cada vez que sientas esa tensión, recuérdate, la línea de tiempo ya existe. Estoy aprendiendo a relajarme en ella. Ese solo cambio libera la estática y reabre la coherencia. La segunda trampa son las señales divididas. Esto sucede cuando dices una cosa, pero encarnas otra. Por ejemplo, afirmas abundancia en la mañana, pero te quejas de la carencia por la tarde. O te dices a ti mismo que eres magnético mientras navegas en redes sociales, comparándote con todos los demás. Estas microcontradicciones importan. El campo no promedia las señales, refleja la más fuerte. La solución es una conciencia suave. Obsérvate en la contradicción y pregúntate, ¿a qué emisora estoy sintonizado ahora mismo? Luego redirige, no con culpa, sino con elección. Las señales divididas se disuelven cuando eliges de manera consistente la identidad que quieres ensayar. La tercera trampa es el sobrecontrol. Es sutil, pero es la más agotadora. El sobrecontrol es cuando tratas la manifestación como administrar un tablero de ajedrez, siguiendo cada movimiento, microgestionando cada resultado. Pero el código oculto no responde al control. El control es otra forma de miedo. El campo cuántico prospera en la apertura, en permitir espacio para lo inesperado. Cuando aprietas demasiado el volante, bloqueas las sincronicidades que te habrían llevado más lejos con menos esfuerzo. ¿El remedio? Practica soltar un detalle a la vez. Si estás manifestando una nueva oportunidad, en lugar de exigir que esta persona en este momento de esta manera aparezca, practica transmitir la identidad de alguien que atrae oportunidades alineadas y deja que la forma te sorprenda. Lo poderoso de estas trampas es que no son fracasos, son señales. La urgencia te muestra dónde tu sistema nervioso necesita seguridad. Las señales divididas te muestran dónde tu identidad todavía está cambiando. El sobrecontrol te muestra dónde olvidaste confiar. Cada una es una oportunidad de afinar. Y cuando empiezas a tratar los obstáculos como retroalimentación en lugar de evidencia en tu contra, sucede algo notable. La vida cotidiana misma se convierte en tu campo de entrenamiento. Cada momento se convierte en una oportunidad de sintonizar la emisora con más precisión, lo que plantea la siguiente pregunta: ¿cómo encarnas realmente la coherencia, no solo en prácticas, sino en las actividades más pequeñas y ordinarias de la vida diaria? La verdadera maestría no está en los momentos que reservas para practicar, está en la manera en que vives cuando nadie te observa, cuando la vida se siente común. Porque la coherencia no está destinada a quedarse encerrada en un cojín de meditación, está destinada a desbordarse en caminar, comer, hablar, descansar. Así es como el código cuántico oculto reconoce una emisora verdadera, cuando la señal se mantiene estable en la trama de tu vida diaria. Piensa en caminar. La mayoría de las personas caminan perdidas en sus pensamientos, con los hombros tensos, los ojos inquietos. Pero ¿qué ocurre si caminas como la identidad en la que te estás sintonizando? Imagina al tú abundante, al tú seguro, al tú magnético. ¿Cómo se movería esa versión de ti por una acera, un pasillo, un parque? Si encarnas esa frecuencia en algo tan mundano como caminar, estás transmitiendo la señal sin siquiera intentarlo. Lo mismo sucede al comer. La escasez suele mostrarse en los rituales más pequeños. Comer con prisa, comer mientras desplazas la pantalla, nunca detenerte a recibir. Pero ¿qué pasaría si trataras una comida simple como evidencia de que ya vives en abundancia? Reduce la velocidad, saborea plenamente, respira como si el alimento fuera natural y esperado. Ese acto por sí solo cambia la frecuencia que tu sistema nervioso transmite. O considera las conversaciones. La mayoría escucha mientras se tensa, planeando su respuesta o buscando aprobación. Pero cuando practicas la coherencia, escuchas de otra manera. Desaceleras tu respiración, te anclas en tu cuerpo.
Permites que las palabras del otro aterricen sin necesidad inmediata de probar o defender. Esa amplitud energética es magnética. Le indica al campo que estás seguro, abierto y alineado con la conexión, y el código lo refleja trayendo más de eso a tu mundo. La integración no se trata de perfección, se trata de elegir la coherencia en lo ordinario hasta que se convierta en lo predeterminado. Cada paso, cada bocado, cada palabra es una oportunidad de practicar la emisora que estás ensayando. Y con el tiempo, tu identidad de base cambia, no porque la forzaste, sino porque la encarnaste en los momentos más pequeños y olvidables. Y aquí está la belleza. Cuando vives de esta manera, las sincronicidades se aceleran. El campo ya no tiene que adivinar. Lee toda tu vida como una transmisión coherente. Y es entonces cuando las puertas se abren más rápido de lo que imaginabas. Las líneas de tiempo se colapsan, y lo que parecía lejano comienza a aparecer de formas tan naturales que casi se siente inevitable. Pero la coherencia diaria es solo el comienzo, porque una vez que estabilizas esta señal en lo ordinario, la expansión hacia dominios más grandes, relaciones, creatividad, salud, propósito, se vuelve inevitable, y lo que ocurre allí estirará todo lo que crees saber sobre quién eres. Una vez que has estabilizado la coherencia en lo ordinario, sucede algo increíble. No se queda pequeño. La señal que transmites al caminar, comer y hablar se expande naturalmente hacia áreas más grandes de tu vida. Las relaciones comienzan a cambiar. La creatividad fluye de manera diferente. Incluso tu cuerpo empieza a responder, porque el código cuántico oculto ya no escucha fragmentos, recibe una frecuencia unificada. Comencemos con las relaciones. Cuando tu sistema nervioso está sintonizado con el miedo o la escasez, la conexión se siente como una negociación, escaneando constantemente en busca de señales de rechazo o traición. Pero cuando la coherencia se convierte en tu base, dejas de aferrarte. Entras en las conversaciones desde un lugar de apertura, y esa resonancia atrae a personas que coinciden contigo. Las viejas dinámicas desaparecen. Emergen nuevas, sin lucha. No es manipulación, es magnetismo nacido de la alineación. Luego está la creatividad. ¿Alguna vez sentiste el bloqueo sentado frente a una página o un lienzo en blanco, obligándote a producir? Esa tensión no es falta de talento, es estática en la señal. Cuando encarnas la coherencia, la creatividad deja de ser una batalla. Las ideas empiezan a llegar como canciones que flotan desde una emisora clara, ya formadas, esperando a ser recibidas. No las estás fabricando, estás sintonizado en la frecuencia donde ya existen. Y la salud, ahí es donde se vuelve profundamente personal. El estrés, la urgencia y las señales divididas pasan factura en el cuerpo. Se manifiestan como tensión, fatiga, incluso enfermedad. Pero cuando la coherencia se estabiliza, el cuerpo entra en un estado de reparación. Respiras diferente. Tus células reciben una señal de seguridad que la ciencia ya demuestra que es la condición en la que ocurre la sanación. Esto no significa que cada desafío desaparezca al instante, pero sí significa que tu biología se alinea con la frecuencia de vitalidad en lugar de supervivencia. Para hacerlo tangible, déjame llevarte a un tercer escenario. Imagina que eres un atleta entrando a una competencia. Tu mente dice, tengo que ganar. Pero tu cuerpo se tensa, tu respiración se acorta y tu rendimiento baja. Eso es el sobrecontrol en acción. Ahora contrástalo. Anclas la coherencia de antemano, respirando hacia la seguridad, encarnando la identidad de alguien que expresa lo mejor de sí naturalmente. No estás persiguiendo la victoria, estás sintonizado con la emisora del flujo. Y en ese estado, tu cuerpo hace lo que ya sabe hacer. El esfuerzo se convierte en facilidad. El rendimiento se eleva sin tensión. Esta expansión nos muestra algo profundo. El código cuántico oculto no es un truco para obtener un deseo aislado. Es el sistema operativo de toda tu vida. Y cuando te alineas con él, cada dominio comienza a cambiar, a veces de maneras tan vastas que nunca podrías haberlas escrito. Pero esta expansión también abre la puerta a una pregunta más profunda, una que va más allá de la psicología o la práctica y entra en algo existencial. ¿Qué inteligencia es la que responde con tanta fidelidad cuando cambiamos nuestra señal? Hasta ahora, hemos hablado de la coherencia como si fuera un código mecánico,
como sintonizar una radio. Y eso es cierto, funciona de esa manera, pero hay una capa más profunda que la mayoría pasa por alto. Porque cuando empiezas a vivir de esto de manera consistente, algo extraordinario se te revela. El campo no solo refleja tu frecuencia como un espejo, responde con una inteligencia que se siente personal, viva, casi como si te conociera. Llámalo el campo cuántico, llámalo vida, llámalo Dios. No importa el nombre que le des, lo que importa es la sensación. Cuando encarnas una señal de seguridad, amor o abundancia, la realidad no solo la refleja, colabora con ella. Encuentros inesperados llegan en el momento exacto. Ideas aparecen cuando ni siquiera estabas pensando en el problema. Se siente menos como doblar la realidad a tu voluntad y más como entrar en una danza con algo más grande que tú. Y aquí está la paradoja. Esta inteligencia no responde a la fuerza. Cuanto más aprietas, cuanto más intentas ordenar o controlar, más tropieza la danza. Es cuando te rindes, no como debilidad, sino como confianza, que la coreografía fluye. Lo que pensabas que era solo tu trabajo de repente se siente compartido. Te das cuenta de que no estás creando la música, te estás uniendo a ella. Por eso, algunos de los mayores avances no llegan cuando estás presionando, sino cuando estás soltando. La idea en la ducha, el encuentro fortuito en una caminata, el correo que llega justo en el momento en que dejaste de obsesionarte. No son coincidencias, son señales de una coherencia más profunda, tu frecuencia sincronizándose con una inteligencia que organiza mucho más de lo que tu mente jamás podría. Esto replantea la manifestación por completo. No se trata solo de conseguir cosas, se trata de alinearte con un campo vivo que parece querer la expansión tanto como tú. Cuando estabilizas la coherencia, no estás manipulando la realidad, te estás alineando con la corriente de la creación misma. Y esa realización te humilla. Dejas de preguntar ¿cómo controlo esto? Y comienzas a preguntar ¿cómo me dejo llevar por esto? Y aquí está la ironía. La rendición, que la mente asocia con rendirse, resulta ser la postura más poderosa que puedes tomar, porque en el momento en que dejas de exigir, de forzar, de aferrarte, el código se abre más de lo que creías posible. Te conviertes no en el autor que lucha por escribir la historia, sino en el canal a través del cual la historia se escribe sola. Y eso nos lleva al giro final de este viaje, la imagen de cierre, el hilo último que ata el código oculto en algo inolvidable, algo que puedes llevar contigo desde este momento en adelante. Y aquí estamos, el final del hilo, pero también el comienzo del tuyo. ¿Has visto cómo el código cuántico oculto no está encerrado en libros ni reservado para científicos? Está vivo en tu cuerpo, vibrando en tu sistema nervioso, transmitiendo cada momento. ¿Has visto cómo no responde a desear ni a forzar, sino a la coherencia, a la manera en que tu identidad sintoniza la emisora en la que vives? Y si hay una imagen que llevar contigo, que sea esta, el dial de la radio. Estaciones infinitas ya existen. No tienes que inventar la canción que anhelas escuchar, no tienes que luchar con las ondas para que te la den. Todo lo que tienes que hacer es sintonizar. A veces requiere paciencia, a veces ajustes sutiles, pero una vez que aterrizas en la frecuencia correcta, la canción fluye sin esfuerzo. No la dudas, no la suplicas, dejas que se reproduzca a través de ti. Ese es el código oculto que los científicos rara vez dicen en voz alta. La realidad no se dobla cuando la fuerzas, se dobla cuando la encarnas. El universo no te pide que empujes más fuerte, te pide que resuenes más profundo, que elijas la identidad que coincide con la vida que ya está esperando en esa emisora y que te permitas vivirla, momento a momento, hasta que el código no tenga otra opción más que reflejártela de vuelta. Y ahora la invitación es tuya, no para perseguir, no para aferrarte, no para obsesionarte, sino para experimentar con la sintonización, para caminar diferente, para respirar diferente, para ensayar la identidad que se siente apenas fuera de alcance hasta que se convierta en la única que conoces. Porque cuando ese cambio sucede, lo que antes parecía imposible llegará de una manera tan natural que te preguntarás cómo alguna vez pensaste que estaba fuera de tu alcance. Ese es el código cuántico oculto, y es tuyo para jugar con él,